Ahora sí, perfecto. Y ahí la retomamos, Anto. Bueno, genial, Anto, muchísimas Eduardo, gracias. sigan. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradezco la asociación y los felicito. Esta es la tercera jornada y se relaciona con el mundo de los recursos humanos o capital humano. Así que agradecido por la invitación, los felicito por el esfuerzo y espero que esta jornada sea tan brillante como las que han tenido en los 2 años anteriores. Así que gracias a todos los organizadores, a la presidenta, en fin, bien. Si me están escuchando bien, entonces comienzo yo a exponer. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok. Lo primero que yo me planteé para esta conversación es de qué estamos hablando en estos tiempos de pandemia. En realidad estamos hablando de un mundo nuevo, un mundo inesperado. Estamos hablando de situaciones que ni nos imaginábamos. Hasta hace un tiempo atrás, yo decía o comentaba en mis charlas o en mis conferencias que vivíamos con una pierna del siglo XX y una pierna del siglo XXI. La realidad de este tsunami, porque es un tsunami, como ustedes pueden verlo en la imagen, nos ha llevado a todos a buscar y trabajar con herramientas del siglo XXI. Nos ha llevado de forma súbita, introspectiva, y no tenemos otra. Ustedes que están en recursos humanos, la mayoría de los que están escuchando esto, saben muy bien de las dificultades que trae este cambio abrupto, la ansiedad, los miedos, las dificultades ante la seguridad de los empleos, porque aparte del efecto coronavirus, también está el efecto de la crisis económica que está en el mundo y que en la Argentina lo venía sacudiendo con mucho más fuerza y anticipadamente, por razones propias de nuestro país. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Estamos trabajando con seres humanos. Estamos tratando que esos seres humanos sientan confianza. Estamos tratando de que sepan que los líderes, los directores, los dueños, están haciendo lo imposible para sobrevivir, para salir de esta situación tan anómala y tan difícil. Esto exige mucho temple, tanto en las personas que están trabajando como los que la están dirigiendo. Entonces, estamos hablando de un tiempo inusual, de un tiempo que nos sorprendió, de un tiempo que nos ha enseñado algunas cosas interesantes. Lo primero que quiero señalar de las cosas interesantes es que hoy hemos descubierto que no necesitamos estructuras rígidas con esos mandatos verticales, semi-autoritarios o autoritarios, porque se está demostrando a través de esta pandemia que las personas, cuando tienen cierta autonomía y se les plantean los objetivos, asumen la responsabilidad. Y asumir la responsabilidad significa que van a luchar o que están luchando por su propia seguridad, obvio, pero también por la propia seguridad de las fuentes de trabajo. Y esto implica una visión distinta, un aprendizaje diferente. Es algo que no nos esperábamos y que yo me pregunto si cuando pase esta pandemia, en algún momento va a pasar, ¿se escucha bien? Vamos a volver a esos sistemas perimidos de las estructuras rígidas, autoritarias, donde hay uno que manda y otro que obedece. Con este tema voy a concluir mi exposición, pero adelanto que queremos volver a esa situación, o los que quieran volver a esa situación, va a producir muchos ruidos, muchísimos ruidos. Y quisiera leerles una frase de Leonardo da Vinci, gran artista y científico del Renacimiento, porque viene a propósito de esto. Leonardo da Vinci afirmó que la sabiduría nace de la experiencia, cuando fruto de lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida, incorporamos a nuestras decisiones y acciones nuevas ideas, nuevas formas de pensar, habilidades, destrezas, conductas o valores. Qué notable, porque es exactamente lo que nos preguntamos. ¿Adquiriremos nueva destreza? ¿Cambiaremos nuestros valores? ¿Haremos valores más contribuyentes a la vida comunitaria, a una mejor vida personal, de la familia? ¿No? Las destrezas que estamos incorporando ahora en esta etapa, que no las pensábamos incorporar porque no estaba dentro de las pautas normales, las vamos a seguir administrando de esa forma. Esta conciencia de que podemos cosas que ni nos imaginábamos que podíamos, las vamos a trasladar al futuro.
eso exige muchísima comprensión de los líderes. Eso exige mucha comprensión de que este mundo de incertidumbre va a seguir. Si no sigue con la pandemia, va a seguir por la crisis económica internacional, o por ambas, pero va a seguir. Lo que no significa, sobre todo estoy hablando a los profesionales que están fundamentalmente ligados al tema del capital humano, una gran capacidad de absorción de los riesgos, de disminución de las ansiedades, y evidentemente los líderes tendrán que hablar con franqueza. Los directivos tienen que hablar con franqueza, no tienen que ser sobrados, tienen que aceptar que están en un momento difícil, ¿no? Tienen que aceptar que este momento difícil significa comprender, y voy a usar una frase que a mí me gusta mucho, aún sin tiempo de pandemia, que somos frágiles. Los seres humanos somos frágiles, pero en tiempos de pandemia, de angustia, de incertidumbre, somos más frágiles todavía. Lo cual implica que la comunicación debe ser clara, expeditiva. Los seguidores, a los líderes, tienen que saber que estos saben que están luchando por salir y que van a comunicar todos los procesos que se están realizando. Las empresas han sufrido y sufren muchísimo. Hay empresas que han perdido fortunas del capital por cambios en los negocios. Otros, como en el caso de las aéreas, ni hablar, de las transportistas aéreas. O sea, situaciones caóticas que implica cómo manejar la operación, e implica cómo comunicar, cómo trabajar sobre esa nueva fragilidad o el incremento de la fragilidad, para que todos en este cuerpo de las organizaciones sintamos que todos estamos trabajando para salir adelante. Y eso tiene mucho que ver con la confianza que los líderes nos ven a los que los seguimos, por los que los siguen. ¿Por qué? Porque si los seguidores comprenden que los líderes, los dirigentes de las organizaciones han reflexionado, están reflexionando, y cuando toman una decisión, esa decisión la comunican para bajar los niveles de incertidumbre, para bajar los niveles de riesgo, esto trae la confianza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo esencial acá para los líderes? Definir las tareas esenciales, definir los objetivos esenciales. Y el capital humano, si eso está bien definido, está bien comunicado, va a encontrar respuesta. Pero la comunicación es clave. Sin una buena comunicación, la incertidumbre en las personas se acrecienta. Y otra cosa importante en este mundo del liderazgo es reconocer los esfuerzos y la creatividad de las distintas personas que están haciendo trabajos impensables, o desde sus hogares, o en situaciones de cambio en la forma laboral, para aquellas unidades que van una parte unos días y otra parte otros días. ¿Por qué está la imagen de Mandela? Porque Mandela aprendió del dolor. Mandela aprendió de 27 años de estar preso y volvió a la actividad política sin rencores. Al menos si los tenía, los suprimió, no los mostró. Y actuó con una sinceridad brutal con sus propios seguidores, que era el pueblo negro de Sudáfrica. Y le impuso cosas, yo diría los persuadió, de que lo fundamental era la unidad del pueblo africano. Y él tenía la autoridad moral de haberse bancado 20 y pico de años en la cárcel porque sostenía un ideal. Y Mandela no era un hombre, no era un santón, por eso me gusta él. No tenía nada de santón, pero tenía algo fundamental, sabía por qué estaba donde estaba y qué es lo que quería. Y la gente le reconoció la autoridad moral, y porque le reconocía que sabía por qué estaba haciendo lo que hacía y hacia dónde apuntaba. Y eso me permite decir que los líderes tienen más obligación que nunca que mostrar la visión, hacia dónde vamos. Tienen más obligación que nunca de mostrar las dificultades, no ocultarlas, pero también mostrar lo que se está haciendo para superarlas. Los líderes tienen la obligación de entender la angustia de los seguidores. Y ustedes que están en el capital humano, me imagino que tienen que ser el ariete para eso, ¿no? La articulación. Porque tienen que comprender la situación de angustia
de todas las personas que están trabajando, que tienen miedo de perder el trabajo, o que lo ha perdido alguien de su familia, y que no saben bien cómo sigue todo esto porque nadie lo sabe. Entonces, el liderazgo aparece con una significación increíble. Y esto tiene mucho que ver con el autoliderazgo, que yo le llamo al autoliderazgo la conciencia de sí mismo, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Porque eso es lo que nos permite lidiar con la incertidumbre, con este tsunami, con este cisne negro en términos de talento, ¿no? Es un cisne negro que nos pone ante la evidencia que como seres frágiles necesitamos liderazgos significativos, necesitamos liderazgos auténticos, necesitamos el concepto de líder que yo vengo utilizando en mi texto, en mis libros, que digo, un buen líder es un buen maestro. Y esto lo apuntalo con ustedes que están en la tarea, en la trinchera. ¿Qué es un buen maestro? Un buen maestro, por empezar, es una persona autoexigente. Uno respeta a esos maestros que saben que se preocupan y se ocupan de estar permanentemente en la búsqueda del conocimiento, y que nunca cree que lo saben todo. La soberbia no existe en el buen maestro, ¿no? Lo otro, volvemos atrás, Anto. Lo otro es que ese buen maestro tiene que enseñar, tiene que mostrar el camino, tiene que lograr que se entienda hacia dónde se va y por qué se necesitan las distintas actividades y cuál es la responsabilidad de cada uno, qué es lo que se ha mostrado la importancia y el valor que tiene las responsabilidades. Pero hay un tercer factor, que es el clave para esto, y por eso hablo de un buen maestro, que es la generosidad. El buen líder es generoso. ¿En qué es generoso? En lograr, en trabajar para que cada uno dé lo mejor. Y él va a dar las herramientas y se va a ocupar y se va a preocupar de mostrar de qué forma puede cada persona dar lo mejor de sí. Y para eso el líder necesita conocer a su gente. Necesita estar identificado con la cultura y los valores. Y ahí vuelvo, en este punto voy a cerrar con los valores. Nosotros venimos de una cultura muy individualista. No hace falta que yo lo diga en esta charla. Pero esa cultura individualista nos lleva a un deterioro permanente de la estructura social. El líder debe incorporar, y para el conjunto de la sociedad, de sus empresas, organizaciones, valores muy claros. Valores que significa que tienen que ver con los seguidores, con el respeto, que tienen que ver con la visión, con el objetivo, y tienen que ver con la actividad. El liderazgo es una actividad permanente. ¿Y quieren que les diga más? El que es líder tiene una cuota de sacrificio muy grande, si es un líder auténtico. Ahora sí pasamos a la otra. Alto, gracias. Pasamos a la otra. Entonces yo estoy hablando que enseña, que marca camino. Dije que un buen líder es un buen maestro. Bueno, entonces, ¿cuándo aprende la gente? La gente aprende sobre la tarea concreta. La gente aprende sobre la práctica. La gente aprende cuando tiene que solucionar problemas. Y esa solución de problemas requiere de líderes de distintos niveles, los jefes de equipo, jefes de departamento, ¿no? En el cual ellos fundamentalmente se ocupan y se preocupan de que la gente experimente las pruebas para aprender. Porque el aprendizaje es una experiencia vital, es una experiencia empírica. Uno puede tener una idea teórica, pero la idea teórica hay que bajarla. Y el bajarla es un aprendizaje de la técnica, de los procesos. Y es una preocupación fundamental que ese aprendizaje se haga. Y ahora quiero decirles algo más. El sistema educativo es un sistema conservador. Imparte información, pero dista mucho de dar el aprendizaje necesario para desenvolverse en las organizaciones. Las empresas, y esto no es mío, ya lo decía Peter Drucker, un gran teórico de la administración, necesitan transformarse en escuelas de aprendizaje. Y esas escuelas de aprendizaje tienen que trabajar el concepto de valores y el concepto de identificar las habilidades y las fortalezas para poder asignar tareas y objetivos. Si no, no va a haber la productividad que se requiere
para superar este trance tan difícil en la pandemia y por la crisis económica. Pasamos a la siguiente. Anto. De ahí viene que yo digo y expreso siempre que las conferencias solas no significan cambio. Los cambios exigen protagonismo. Cuando uno va a una conferencia, supongamos la que viene hoy a las 4 que hay o 3 que existen, están programados, y ustedes se escuchan y dicen, fulano no me gustó o fulano sí me gustó. ¿Quién es el actor? El fulano o la fulana, la señora, el señor, el profesor, la profesora. Pero ustedes no. Cuando uno se queda con las conferencias solamente en la evaluación del que habla, del que intruye, del que diserta, esa conferencia tiene casi nula productividad. Por eso hay organizaciones que viven haciendo conferencias, incluso cursos, y no pasa nada. Sigue siendo la misma práctica, los mismos valores, la falta de idea, la falta de imaginación, la falta de creatividad. Porque las conferencias sirven cuando ustedes llevan lo que han captado, lo que han tomado como fundamental a las organizaciones y las empiezan a probar, y las empiezan a discutir, y las empiezan a analizar para que puedan realmente procesar esos cambios. Y claro que van a encontrar resistencia. Las organizaciones y las personas somos conservadores, pero si vamos a conferencias como por ejemplo la de hoy, los elementos que ustedes puedan captar como importantes los tienen que llevar a la organización y plantearlos y tratar que sea un desafío la posibilidad de lograr esos cambios. Porque si no, nos pasamos de conferencia en conferencia y no pasa nada, ¿no? Siento un sonido que me perturba. Al final del mes para poder certificar. Lo que yo hacía era, mandaba a los... Bien, ahora parece que se está callado. Bien, gracias. ¿Se entiende lo que he dicho? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó lo que expliqué? ¿Por qué las conferencias influyen pero no significan cambio? No es un tema más. Es un tema que estamos acostumbrados a ir a conferencias y no las bajamos a la práctica, ¿no? Anto, por favor, pasamos a la otra. Y esto tiene mucho que ver qué buscan las nuevas generaciones. Y muchos de ustedes están dentro de las nuevas generaciones. Buscan delegación, buscan buenos líderes, buscan autonomía, buscan creatividad, buscan que le plantee claramente los objetivos, que la comunicación sea concreta, que los dejen trabajar con libertad, que no los atosiguen, como decían en español, ¿no? Que los dejen, les planteen los objetivos, expliquen bien lo que se quiere, expliquen el aprendizaje necesario, trabajen sobre el aprendizaje, y de ahí el más, la libertad. La libertad ligada a objetivos concretos. Entonces, fíjense cómo el liderazgo que preconizamos es prácticamente lo que necesitan las nuevas generaciones. No necesitan jefes rudos y digamos, con autoridad solamente por el cargo que tienen, más allá que sepan su tarea. Necesitan líderes, piden líderes que sean comprensivos, que confíen, que les den libertad, que les enseñen, que trabajen los objetivos, porque si no, se frustran y se van, o dejan de rendir lo necesario, cumplen con el horario y punto. Y eso no es lo que quieren, en absoluto lo que quieren. Afortunadamente las nuevas generaciones tienen una cultura absolutamente interesante respecto a la creatividad, su confianza en sí mismo, pero tienen una desconfianza acérrima sobre las estructuras orgánicas que vienen de lo tradicional. La tienen, porque también la han tenido en sus hogares, en las escuelas, en la universidad. Entonces no quieren eso. Por eso hablo siempre de que las empresas, las organizaciones deben ser escuelas de aprendizaje. Y lo primero que tenemos que aprender es que a las nuevas generaciones hay que inculcarles, e inculcarse a los líderes, a uno mismo, a los que les corresponda, a los directores, que la relación, la comunicación, la fijación de objetivos es diferente. Y por supuesto, la contraparte es que las empresas más avanzadas, con los líderes más avanzados, ¿qué quieren? Quieren gente inteligente, quieren gente que tenga autonomía, gente creativa, quieren gente que tenga fe en sí misma, y lo dicen de esta manera.
quiero gente que no se asuste de contratar a gente tan capaz o más capaz que ellos, porque eso es seguridad en sí mismo, ¿no? Hay una cosa muy interesante que no hace mucho me enteré. La Universidad de Cambridge no tiene plan estratégico, ¿no? Una universidad muy importante, histórica de Inglaterra, y siempre confronta con la de Oxford. La de Oxford sí tiene plan estratégico. Y en una entrevista hecha por investigadores españoles, estos investigadores españoles le preguntaron al rector de la Universidad de Cambridge por qué no tenían plan estratégico. Y el rector les contestó, mire, nosotros nos preocupamos por tener gente de talento, gente que sea responsable y muy inteligente. Esa gente siempre sabe lo que hay que hacer. No nos hace falta. Estoy hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Y en alguna medida con las jóvenes generaciones, los líderes de las empresas, los más avanzados, quieren gente que esté, digamos, consustanciada con crear, con su seguridad, con aprender. Y también saben que quieren gente que no sea solamente dedicada al trabajo. Quieren gente que también tenga inclinaciones sociales, que tengan otra visión de la vida, ¿no? Al contrario del workaholic, que era parte, por ejemplo, de mi generación, ¿no? Ellos también, los avanzados, los líderes avanzados, quieren gente que no se preocupe solamente del trabajo. Es más, lo dicen de esta manera, son muchas horas de trabajo. Necesitamos gente que sepa inculcar, comunicar cosas que sean ajenas al trabajo para que el tiempo de trabajo también sea recreativo, ¿no? Una cosa increíble. Eso no existía en las generaciones anteriores. Eso es lo que plantean los líderes de punta y es lo que de alguna manera tenemos que lograr para todos los líderes de nuestras organizaciones, lo cual no es una tarea fácil, como lo saben muy bien los miembros de esta asociación, pero que tiene que ver con las posibilidades de navegar en estas crisis, ¿no? Tiene posibilidades de abrir. Y además hay que combinar las características de las nuevas generaciones con las antiguas generaciones. Pero es aquí que la pandemia nos ayuda, porque las antiguas generaciones que veníamos de estructuras más rígidas, no hemos tenido que ir en muchos casos a la casa o combinar trabajos distintos, tiempos distintos, horarios distintos, lo que veníamos haciendo. Y muchas veces no me encuentro con mi líder o mi supervisor. Por lo cual, todos los que hemos sufrido o estamos sufriendo la pandemia, estamos más dispuestos a entender a las jóvenes generaciones por la propia experiencia, por la propia experiencia. Pasamos a la otra, Antonio. ¿Qué mundo viene? El primer mundo que viene, lo único que puedo decir, un mundo absolutamente incierto. ¿Cómo puedo probarlo? Las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, el imperio de Occidente. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Una explosión de racismo y una explosión de respuesta de dolor, ¿no? Una respuesta, digamos, de indignación. Y yo diría que hay incertidumbre y que hay indecisión y que hay confrontación en el imperio. ¿Qué está pasando en China, dentro de un mundo donde China, al contrario de lo que se puede pensar, necesita más la libertad de comercio mundial que el propio Estados Unidos, que está jugando en contra de la libertad de comercio mundial? Necesita el comercio mundial porque su expansión se desarrolló insertando su producción en la economía global. Y hoy todavía su mercado más importante sigue siendo Estados Unidos. Entonces tenemos un mundo donde hay dos gigantes, uno que todavía depende de Estados Unidos, no en lo tecnológico, no en lo científico. China no depende más de Estados Unidos en lo tecnológico y científico, pero sí depende del mercado norteamericano. Y tenemos el otro imperio, el imperio de Occidente, que está en una crisis política brutal, en el cual no se sabe qué va a pasar. Y todo lo que pasa en el mundo, incluido el tercero, que es Europa, con serios problemas en su proceso de unión, nos afecta. Todo lo que ellos no resuelvan nos afecta. Entonces, tenemos que ser más creativos que nunca y saber que el panorama no es un panorama auspicioso, es un panorama donde la incertidumbre y las confrontaciones en el mundo de los países desarrollados van a derivar en problemas en nuestras economías, en nuestras posibilidades de crecimiento, en nuestra posibilidad de expansión.
Con lo cual, viene a cuento que yo les diga que el mundo que viene los tenemos que enfrentar con una poderosa inversión en educación y en ciencia. De alguna manera tenemos que ser, que no sé si lo vamos a poder ser, pero un poco lo que lograron los coreanos, un país pobrísimo en la década del 50, ¿no? Que hoy tiene, como lo ven ustedes a través de la pandemia, respuestas tecnológicas de última generación, trabajos, inversiones japonesas en Corea impresionantes y un ingreso per cápita importante. El mundo que viene lo voy a desdoblar en dos. El mundo que viene del mundo desarrollado es el que acabo de decir. Es un mundo convulso, es un mundo que viven ellos mismos la incertidumbre, viven ellos mismos el problema de desocupación. La desocupación en Estados Unidos es brutal. Y hoy acabo de leer un informe sobre China, donde el problema más serio que tienen es la pérdida del mercado y por lo tanto empieza a haber problemas de desocupación, ¿no? Lo cual trae serios problemas políticos al Partido Comunista entre comillas. Pero nosotros, más allá de eso, vivimos en un país convulso, difícil, donde los gobiernos, cualquiera sea, no estoy haciendo proselitismo, el que viene o el que está, todo lo que hizo el anterior está mal. Y eso es lo que hay que trabajar, ese cambio de cultura. Pero ¿dónde lo vamos a trabajar? Donde estamos nosotros, las organizaciones, buscando la creatividad, buscando el consenso, buscando el espíritu crítico, el pensamiento crítico, el desarrollo. Las empresas son pruebas de experiencias, de vencer dificultades. Y en países como el nuestro esas dificultades son permanentes y terribles. Por lo tanto, la experiencia, ¿no?, es muy valiosa, pero tenemos que trabajarlas desde otra perspectiva, de saber que lo que pase en las empresas tiene mucho que ver con la revolución que podamos desarrollar en nuestros valores, en nuestra forma de trabajar y de aprender, para poder sortear las dificultades. Y cierro diciendo, todo esto tiene que ver con lo que ustedes hacen. Todo esto tiene que ver con el capital humano. Todo esto tiene que ver con la importancia de acrecentar nuestros conocimientos, por la importancia de entender al ser humano, por la importancia de lograr que los objetivos se cumplan a partir de la confianza. Y eso también tiene que ver, por supuesto, con la selección de personal. Como les dije, en la Universidad de Cambridge te dicen, no hace falta plan estratégico. Con gente inteligente y talentosa todos saben qué hacer, ¿no? No es exactamente así en el mundo de las organizaciones, pero se parece bastante. Y hay que conciliar los que menos van a prestar su apoyo con los que seguramente ya lo están prestando y están felices de sentirse sumamente responsables. Es un mundo difícil, lo tenemos que saber, tenemos que tener conciencia y tenemos que saber que depende mucho de lo que nosotros, los que estamos trabajando en el concepto de liderazgo. Yo vengo trabajando en este tema hace 20 años. Creé la primera cátedra de liderazgo en las universidades públicas argentinas, no había otra. Y después he logrado armar una diplomatura en liderazgo, porque sé la importancia que tiene la diferencia entre dirigir y liderar. Aparte de haber trabajado en empresas muchísimos años. Y por eso cuando hablo de las empresas sé de qué hablo. Entonces, estimadísimos videntes, escucha, les agradezco este tiempo y espero haber sido lo suficientemente claro. Sobre todo para que ustedes darles una idea, no un camino, una idea de la tremenda responsabilidad que tienen todos aquellos que estamos trabajando sobre el capital humano. Y fíjense que yo insisto en la palabra capital humano, porque es lo más valioso que podemos tener. Y si queremos salir del subdesarrollo, al cual hemos llegado vertiginosamente en 40 años, o evolucionado, eso es fundamental. Así que les auguro muchísima responsabilidad, estoy seguro por lo que estoy recibiendo, lo van a saber cumplimentar muy bien. Les agradezco el tiempo y quedo abierto para preguntas si es que hubiere.